Feliz año para todos. Hacía ya mucho, desde el año pasado, que no los veía a la mayoría de ustedes. Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía. Permítanme comentar con ustedes el Evangelio basado en tres de los personajes que se encuentran en este Evangelio. Los primeros, o el primer personaje, el primer grupo de personajes, porque es en plural propiamente, son los magos. No quiero entrar yo en detalle de quiénes son los magos, sino simplemente ver el camino que recorren los magos para encontrar a Jesús y adorarlo. Camino que propiamente muestra el camino interior que deberíamos de recorrer nosotros para encontrar a Jesús. Ese caminar de los magos da pistas del caminar de la fe de cada uno de nosotros. Lo primero que se tiene que decir entonces es que los magos no conocían las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, profecías que hablaban de la venida de un Mesías, de la venida de un rey del linaje de David que reinaría por siempre en el pueblo de Israel. Por tanto, su caminar empieza por un deseo meramente intelectual, si se quiere, un deseo de conocer la verdad. Y es bellísimo entonces cómo estos magos, que son, podríamos decir, ciertos científicos, o lo que nosotros llamaríamos en nuestra época científicos, pueden tener un acceso a Jesucristo a través de la sola razón, de la sola ciencia. Y entonces la mente es iluminada por Dios para, de alguna manera, tener a vislumbrar la verdad, que es Jesucristo el Señor. Y esa es la primera característica que hay que tener en cuenta. Entonces, la fe católica, la fe cristiana, necesita de la razón, necesita del meditar y del pensar, y hablo del pensar y meditar racionalmente, evidentemente. No está para nada en contra de la razón, no está para nada en contra de lo racional. Lo que se nos pide creer no va en contra de lo lógico y racional, nada. De hecho, tiene una lógica y tiene una razón en el sentido de la palabra de fundamento, y razón en el sentido de racionalidad, de lógica. Para mí, cada que yo leo este texto y lo medito, es una invitación para mi fe cristiana católica, utilizar lo que el Señor me dio, la materia gris, e intentar pensarla y entenderla. Es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que ciertamente la razón es importante, y en el caminar de los magos es la primera que los guía. El deseo de ellos, más que ser un deseo racional, es un deseo por la verdad, es un deseo por encontrar la verdad. En cada uno de nosotros, cada ser humano, está impreso ese gran deseo de la verdad, de lo verdadero, ese gran deseo de escudriñar y encontrar lo que es veraz. Y por eso es que la ciencia y la razón no van en contravía con la fe, porque si el científico y la razón quiere verdad, nosotros decimos desde la fe que la única verdad es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor es la verdad en el sentido en que Él es el fundamento de toda verdad. En Él todas las verdades encuentran su fundamento. En Él todo lo verdadero encuentra su ser. Y no quiero entrar pues a ser muy filosófico, pero en Él, que es la verdad plena, todo lo verdadero es. Y entonces es Él la última verdad, y hacia Él deberíamos de caminar para encontrar nuestra propia verdad. La verdad mía, ¿quién soy yo? ¿Quién es cada uno de ustedes?
se revelará y se hará mucho más patente, se hará mucho más concreta en la medida en que más conozcamos al Señor, a Jesucristo el Señor. Nuestro ser, nuestro verdadero ser se revela y se hace patente en la medida en que Jesucristo se hace más o se encarna más en cada uno de nosotros. Los magos lo hicieron y entonces ese es el caminar de la fe. Pero bien, es incompleta esa verdad solamente y meramente racional, porque de lo contrario diríamos que los científicos, los estudiosos la tendrían, pero la tienen solamente si dan el otro paso, si dan el paso siguiente, que es creer en la verdad revelada, creer en la verdad del Evangelio, creer en la verdad de las profecías, que es lo que los magos hacen cuando van y preguntan dónde es que debió o ha debido nacer el Mesías. Y entonces entran los otros, el otro grupo, los sacerdotes y los escribas, que son los que conocen la verdad revelada. Y entonces los magos incorporan a su verdad racional y a su deseo racional la verdad que viene de Dios, para luego ya encontrar a Jesucristo. Entonces, ciertamente la razón es importante, pero es incompleta y no nos lleva a la verdad plena. Solamente dando el salto de la fe y aceptando la verdad revelada podremos llegar a la verdad plena, que es Jesucristo el Señor. Los reyes magos lo hicieron, o los magos de Oriente, como quiera que le llamemos, magos de Oriente, como lo dice el Evangelio. Solamente cuando se acepta la verdad del Evangelio, entonces podremos entonces llegar a la verdad plena, que es Jesucristo el Señor. De lo contrario, estaremos navegando por una verdad, pero a medias, una verdad que es incompleta, una verdad que no es absoluta. La verdad completa, absoluta, es Jesucristo, a la cual tenemos acceso solo a través de la revelación que encontramos en la palabra de Dios, en donde se encuentra plenamente el Señor. Y entonces ciertamente tenemos que utilizar la razón, y todos nos preguntamos, por más que ustedes digan yo no he estudiado teología, filosofía, ustedes se hacen preguntas de fe, y esto y aquello, y cómo es esto posible, y cómo, ¿cierto? Todo ser humano se las hace, pero está bien hacérselas e intentar responderlas, pero en últimas lo más importante es dar el paso de aceptación de la verdad de la fe, de la verdad revelada, de las Escrituras, y encontrar allí al Señor nuestro Señor. Y esa verdad es la que encontramos en la palabra de Dios, y es la verdad que la Iglesia Católica intenta predicar y enseñar, que es el Señor, que es la verdad revelada. Y entonces el camino de la fe tiene su realización plena cuando aceptamos esa verdad revelada. Solamente así es que ellos encuentran al Mesías y lo pueden adorar. Muy bien. Entonces, este camino es un camino tortuoso, es un camino, como todo camino racional, es de preguntas y respuestas, de dudas quizá, pero también es un camino que tiene que llevarnos a la revelación, y allí una aceptación plena de lo revelado, con humildad aceptar lo revelado y aceptar que mi mente, aunque me da luces, es limitada, y tengo que dar el salto de la fe, como diría un filósofo que habla de la fe como un salto, dar el salto de la fe. Muy bien, ahora rápidamente quisiera decir algo, yo quería decir algo de los otros grupos, o del otro grupo, que es el de los fariseos, el de los escribas y los sacerdotes. Ellos tienen por el otro lado la verdad revelada, pero no tienen ese deseo de verdad como lo tenían los magos de Oriente, porque aunque conocían la verdad revelada, no encontraron al Señor. Y para mí eso es bien interesante, porque es un poco aquellos que quizá viven en la fe, entre comillas, pero que no investigan y que no se encuentran con el Señor.
Este grupo entonces no tiene acceso al Señor, aunque conoce la verdad revelada, pero la conoce solo racionalmente, pero no experimenta al Señor. Bien interesante que ahí podemos nosotros, muchos de nosotros, estar. Podemos conocer quizás las verdades de la Iglesia Católica, podemos quizás conocer algo del catecismo de la Iglesia Católica, podemos conocer algo de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero nos falta el dar el salto de la fe para encontrarnos con el Señor. No es suficiente tampoco, como tampoco era suficiente la mera razón, tampoco es suficiente el mero conocimiento de la verdad revelada. Hay que dar un salto, hay que hacer un movimiento de fe para encontrarnos con el Señor. Yo creo que eso es bien importante. Cualquiera de nosotros puede estar en uno o en el otro lado. Son dos opuestos, pero podemos estar en el uno o en el otro. Los dos son importantes, hay que integrarlos y hay que dar el salto de la fe. Eso solamente quería decir del segundo grupo, que es el grupo de los sacerdotes y de los escribas. Y por último está Herodes, que es aquel que siente que la verdad, Jesucristo el Señor, que es la verdad, es una amenaza para él. Es una amenaza porque él escucha que es el rey, y él siendo rey, pues no quiere otro rey cerca. Él siendo rey sabe y se siente que es el único que debe reinar en aquel territorio, y entonces no puede aceptar que haya otro rey, y entonces se siente amenazado por el Mesías, se siente amenazado por el verdadero rey. Yo estaba pensando que si ustedes me escucharon en el último domingo de Adviento predicar sobre San José, recuerden que era el último domingo de Adviento, fue el Evangelio también de San Mateo, en el cual se le anuncia a San José que puede recibir a la Santísima Virgen María a través de un sueño, y que también se le anuncia que tiene que llevárselos, bueno, ya no recuerdo si era que los tenía que llevar para Egipto. Sí, se los tenía que llevar para Egipto, a la Virgen María y al niño. Todo por sueño. Y yo les decía que San José es mudo en el Evangelio. San José no dice nada. No conocemos ni una sola, ni palabra, ni frase de San José en el Evangelio. De San José solo se sabe que él escucha lo que quiere Dios y lo hace. Escucha lo que quiere Dios y lo hace. Y yo les decía que es el ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos: escuchar lo que quiere Dios y hacerlo. Es decir, tener una total obediencia a Dios, dejando nuestro propio egocentrismo y nuestro propio querer, para que el querer de Dios triunfe y reine en nuestros corazones. Pues bien, Herodes es lo contrario. Herodes es aquel que no pretende y no quiere para nada que el querer de Dios reine en él. Herodes entonces en el texto es la antítesis, si se quiere decir, lo contrario a San José. Lo que yo decía de San José aquel domingo, tendría que decir lo contrario hoy de Herodes. Por eso Herodes ve a ese niño como una amenaza, porque amenaza su ser. En nuestra sociedad muchos predican una vida así, predican que Dios sigue o siendo o es una amenaza para el ser humano, para mi libertad. Dios va en contra de lo que yo quiero, es decir, aceptar a Dios en mi vida. Muchos predican que es aceptar una esclavitud de un ser superior. Aceptar a Dios en mi vida es aceptar que yo no tengo autonomía. Y entonces sacan o quieren sacar a Dios de sus vidas para tener una supuesta autonomía. Autonomía en el sentido de que mi vida es autónoma y nada o ni nadie ni nada tiene que decir cómo yo debo de vivir, porque yo soy libre de hacer o no hacer, de aceptar o no aceptar. Cuando el ser humano, cualquier persona acepta esto en su vida y vive de esa manera, pues se abre la puerta
a miles y miles de problemas y pecados, diría yo, problemática la vida. Porque imagínense ustedes una vida vivida sin ninguna norma, porque la norma es yo y yo lo que yo quiero. Una vida vivida sin ningún ser superior como Dios que me dicte a mí lo que debo de hacer. Repito, lo contrario a San José, pues es mi voluntad. Termina siendo el Dios de la persona aquella, termina siendo su propia voluntad, lo que ella quiera. Pues bien, nosotros los cristianos, y ese domingo yo decía, entendemos que somos esclavos de Dios, que no tenemos voluntad, que nuestra voluntad es solamente hacer la voluntad de Dios, o mi voluntad debería solamente hacer la voluntad de Dios. Herodes no lo quiere y por eso se siente amenazado. Nuestra sociedad, yo sé que ninguno de ustedes lo quiere, al menos no de la manera tan absoluta como yo lo estoy diciendo, pero sí que tenemos que luchar contra esa tentación todos los días de hacer mi propia voluntad y ver a Dios como una amenaza para mi libertad, porque predicamos o se predica en ocasiones que Dios me quita la libertad. Todo lo contrario, Dios me hace libre, porque Dios es la verdad absoluta y poseerla es libertad. Pues bien, pidámosle entonces al Señor que en este día de la Epifanía podamos vivir en este camino de fe y aceptar a Jesucristo en nuestra vida y permitirle que Él sea el Dios absoluto de nuestro ser. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.